Bienvenidos amigos del canal, visitantes nuevos, apasionados de la tecnología y la educación IoTix, canal donde incentivamos la idea de compartir nuestros conocimientos con el solo objetivo de mejorarnos como profesionales y como docentes. Bien, en esta oportunidad vamos a seguir avanzando sobre este curso de C# y vamos a abordar dos temas que son importantes en cualquier sistema. El primero de esos temas es la entrada de datos, es decir, cómo yo voy a ingresar mis datos al sistema, dónde los voy a guardar. Ya vimos que nosotros en la clase anterior estuvimos viendo los tipos de variables, en la clase anterior, en la primera, vimos cómo crear un primer proyecto y vimos algunos métodos y empezamos a hablar un poco de esta estructura de C#, ¿sí? Pero vimos solamente cómo mostrar mensajes o cómo almacenar valores en una variable y mostrarlos como mensajes de salida de pantalla. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es presentar el método readline, que es un método que me sirve para ingresar datos a mi sistema, ¿sí? Y otro de los temas que vamos a abordar también en esta parte, que es un tema crucial e importante, es el tema métodos. Vamos a ver qué es un método y cómo se programan esos métodos. En esta clase la idea es abordar un primer inicio a qué es un método y ver el concepto, y vamos a crear uno, ¿sí? Pero después vamos a seguir avanzando sobre este tema, que es un tema un poco más extenso. Es un tema que vamos a abordar recién, de lleno, total, en la clase número 4. Les recuerdo de suscribirse al canal, den like, si lo creen conveniente, compartan este curso con el resto, que es obviamente totalmente gratuito, que después de una brevísima intro vamos a comenzar con los temas mencionados. Bueno, una vez que creamos un proyecto, lo que vamos a hacer ahora es, como les decía al principio, entrada de datos. Para esto existe un método y acá vamos a tener que aprender un par de cositas. Recuérdense que console, readline, hello world, si yo ejecutara este proyecto, que ustedes ya saben porque en la primera clase vimos cómo crear un proyecto, me va a mostrar el mensaje hello world. Esto es una salida por pantalla. Una entrada de datos sería que yo tenga la posibilidad de ingresar datos al sistema, que el sistema me pida datos. Vamos a suponer, vamos a cambiar este mensaje y vamos a poner un mensaje de lo que nosotros deseamos que el sistema me pida. O sea, el sistema siempre nos tiene que dar información acerca de qué información quiere que ingresemos. En este caso yo voy a poner un console.readline que diga ingrese su nombre, 2 puntos. Y lo que vamos a hacer ahora es convocar al método console readline. Este sería el método. Este método me va a permitir ingresar información, pero el asunto es que yo ingreso y ¿dónde almaceno esa información? Recuerden que nosotros teníamos dos lugares donde almacenarlo, lo vimos en la segunda clase. O podemos almacenar en una base de datos, tema que todavía no abordamos, o lo que podemos hacer es almacenarlo en una variable. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo vamos a almacenar en una variable. O sea, lo que quiere decir esto es que cuando yo ingrese esa información, este método me va a dar a mí una cadena de caracteres que yo debo recibir, que yo debo almacenar, que yo debo asignar. Acuérdense de esta palabra, asignar, palabra que vimos en la clase 2. Asignar a una variable del mismo tipo de datos, ¿sí? Vamos al ejemplo para que lo entiendan. A esta le voy a poner nombre, le voy a poner igual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a hacer acá es almacenar en nombre este resultado, ¿sí? El resultado de esta ejecución de esta función. Y lo que voy a hacer después es llamar a console readline y voy a mostrar el valor de esa variable. ¿Sí? Todo eso vamos a hacer. Vamos a ejecutar esta aplicación para que veamos el resultado. Fíjense este detalle. Ingrese su nombre, pone el cursor abajo y yo acá voy a ingresar Gabriel. ¿Sí? El cursor, ¿qué significa que el cursor se queda esperando? Cuando llega a la línea número 10, donde está console readline, bueno,
ahí se espera que yo ingrese un dato y que cuando yo apriete Enter, lo que va a hacer es mostrar y finalizar el programa, ¿sí? Mostrar lo que yo acabo de cargar, que obviamente es Gabriel, y se termina el programa porque yo no puse, digamos, ningún stop en ese lugar. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a agarrar acá y vamos a poner para que se identifique mejor. Y vamos a ejecutar. Se detiene, yo voy a ingresar y fíjense que ahí me muestra el mensaje. Y finaliza obviamente el programa. Para que no finalice, a veces hacemos esto, ¿no? Muchos hacen que no cambia demasiado el panorama. Fíjense que ahí no finalizó todavía el programa. ¿Por qué? Porque está esperando en la línea console.read. Cuando yo apriete Enter, lo va a finalizar. Bien, esto con respecto a la entrada de datos. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de querer ingresar un dato de tipo string, como es el caso del nombre, quiero ingresar un número? Y acá se va a complicar un poquitito más. Recuerden que nosotros tenemos diferentes variables y no siempre vamos a querer cargar nombres, apellidos o cadenas de caracteres. A veces queremos cargar números para ¿qué? Para sumarlos, restarlos, etc. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ingreso un número y lo almaceno en un string y después lo quiero mostrar, ¿no me lo va a mostrar? Sí lo va a hacer. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Se puede ingresar un número. Ahora el asunto es que ese número no es considerado un tipo de dato entero, como yo lo que acabo de ingresar, que es un 2. Está considerado como un tipo de string, como un tipo de dato string. Y entonces no tiene valor. Si yo quisiera sumar eso, no me lo va a tomar. Vamos a hacer una pequeña modificación acá en esta aplicación. ¿Sí? Vamos a ir modificando muchas cosas. Voy a ir separando los bloques de código, ¿sí? Los de ingreso de datos y los que tienen que ver con mostrar, ¿sí? Esto, como está asociado, lo vamos a dejar. Acá le vamos a poner a esto, le vamos a poner número. Y a esto acá le vamos a poner número 2. Y acá le vamos a poner, en vez de ingrese un número, le vamos a poner ingrese número 1. Y acá le vamos a poner ingrese número 2. Y acá lo que vamos a poner es, la idea es sumarlo. Ustedes ya vieron en la clase anterior que cómo hacer para sumar dos números y mostrarlos. Bueno, entonces vamos a declarar una variable de tipo suma, de tipo entera, mejor dicho, que sume el número 1 más el número 2. Y acá obviamente mostrar suma. Pero como verán, ya comienza a haber problemas. ¿Sí? Vamos a hacer algo mejor todavía. A suma también la vamos a poner como si fuese un string. ¿Qué sucede acá? Yo lo que me dice acá como error, vamos a mostrar el error, es que no puede convertir el tipo de dato, ¿sí? Implícitamente de string a int. Digo, el hecho de que yo acá tengo string lo sume y los vuelque directamente a int. Para eso tengo que realizar yo una acción. Pero lo que les quiero mostrar acá en realidad es otra cosa ahora, y después vamos a hacer todas las modificaciones que necesitemos. Vamos a poner
vamos a declararlo como tipo de dato string. Fíjense que cuando yo lo declaro como tipo de dato string, me deja de tirar todos los errores, ¿no? Ya no hay más errores en la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar y ver lo que sucede con esto. Voy a agregar el número 2 y voy a ingresar el número 3. O sea, si lo sumaría me debería volver 5. Y obviamente la suma de 2 más 3 no da 23 de ninguna manera, ¿no? Lo que está haciendo acá en realidad es concatenando dos cadenas de caracteres, ¿sí? Y lo que nosotros queremos hacer es una operación de suma. Entonces acá es donde tenemos que resolver cómo hacemos para que se produzca una suma real. Y para eso vamos a transformar esto a un int. Y cuando lo transformemos van a empezar a aparecer los errores. Lo que tenemos que hacer acá es transformar estos dos tipos de datos. Tenemos que hacer una operación que en programación se llama conversión de tipos de datos. ¿Sí? Fíjense que acá en el error me dice que no puede convertir. Lo que tenemos que hacer es nosotros a través de un método hacer esa conversión. Bueno, ahora les voy a mostrar cuál es ese método. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a borrar esto y voy a llamar a convert.toString32 es el método. Fíjense que convert obviamente es una clase que contiene un método que dice aInt32 a un número int. Y acá vamos a poner en este caso número. ¿Sí? Yo quiero convertir este número. Tengo que repetir exactamente el mismo proceso y hacer lo mismo acá. Voy a hacer lo mismo con el número 2. ¿Qué quiere decir esto? Voy acá, más, y voy a llamar a convert.to y acá vamos a poner número 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo en toda esta línea? Es agarrar y transformar este número de string, convertirlo a número entero. Y este de string, convertirlo a número entero. Y una vez que los convertí, en el medio los sumo. ¿Podría hacer esto por separado y asignárselo a una variable? Como por ejemplo algo parecido a esto. Podría haberlo hecho de esta forma. Pero fíjense que es como que tengo que escribir un poco más. Y hay otra cosa que en realidad no me ahorro nunca. Porque algunos pueden decir, sí, pero se ahorra de declarar esta variable. No, en realidad cuando yo hago esto, acá, cuando yo hago esto, este convert, o sea, esta clase y este método, sí o sí, fíjense, me va a retornar, me voy a apoyar acá, me voy a apoyar en este método. Fíjense que el método convert me devuelve un int. Está en el programador almacenar ese número en una variable, porque más adelante va a seguir haciendo operaciones, o directamente, como va a ser una sola operación, lanzarlos acá. Ambas maneras son válidas. Vamos a probar a ver si funciona. Vamos a ingresar 12, 15 y me devuelve que la suma es 27 y como verán es correcto. ¿Sí? Bueno, eso en lo que tiene que ver con la entrada de datos. ¿Sí? Si yo tuviera que convertir a otro tipo de dato, tendría que fijarme, fíjense que acá hay varios tipos de datos, convert, vamos a poner to, y acá tenemos varios, ¿sí? Tu decimal, tu doble, tu int16, tu int32, tu int64, tu byte, tu single, byte, tu string, ¿sí? Tenemos varios tipos de datos que podemos convertir, no es solamente a números enteros, ¿sí? Tengamos en cuenta ese detalle también. Nosotros acá estamos haciendo en uno de los métodos para no hacer esto demasiado extenso. ¿Cómo bien funciona? Bueno, vamos a iniciar con el segundo tema que hablamos al principio, que es el tema métodos. ¿Qué es un método? Un método es un conjunto de instrucciones que cumple una tarea específica. Nosotros ya vimos métodos, acabamos de ver como último de los métodos toInt32. También en esta
clase vimos readline. Y fíjense la particularidad de tanto de uno como otro. Método paréntesis paréntesis vacío. Y acá entre los paréntesis tiene una variable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay métodos que necesitan valores de entrada para resolver su problema y otros que no. ¿Qué son los parámetros? Vamos a ir viéndolo en la otra clase, pero acá vamos a ir adelantándolo. Los parámetros son valores de entrada que necesita esa función para cumplir con la tarea para la que fue programada. Readline en realidad lo que hace es el dato de entrada, no es una variable sino el ingreso por teclado. Y yo lo que ingreso por teclado se almacena acá, entonces yo no necesito una variable. En el caso de toInt32 lo que hace es transformar esta variable de tipo string a tipo entera. Entonces necesita, si yo tengo que transformar algo, necesito saber qué es lo que tengo que transformar. Lo que tenés que transformar es esto, ¿sí? Necesita un valor de entrada. Si ese valor de entrada es un string u otro tipo de dato, es indistinto. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a declarar un tercer valor. Vamos a declarar un num3. Vamos a decir que num3 en realidad es un float. Es un tipo de coma flotante. Recuérdense que los float yo tenía para asignarlo, y vamos repasando conceptos, le tengo que asignar un dato. Como es un número con coma, tengo que ponerle 10,8. Y acuérdense que le tengo que poner la F al final cuando hago el proceso de asignación. Miren la clase que tuvimos la semana pasada. Si yo pusiera acá num3, fíjense que me va a lanzar un error. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es convertir eso. Y entonces acá lo que voy a hacer es agarrar a num3, voy a llamar a vamos a ponerle así como para ponerle un dato y vamos a poner convert.toString32 y voy a ponerle acá, yo agarro, declaro una variable de tipo float, le asigno un dato, agarro ese dato que no es ya un string, fíjense que acá yo toInt32 le pasé un tipo de dato string, acá le estoy pasando un tipo de dato float. Lo que le estoy mostrando acá es el tema parámetros, pero cómo acepta cualquier tipo de dato. Y después lo que hago, este número num3, que era un float, lo que voy a hacer acá es transformarlo a entero. ¿Para qué? Para después sumarlo. Entonces, vamos a suponer que vamos a ejecutar este programa, que cuando yo ingrese datos, voy a ingresar solamente dos números, ¿sí? Voy a ingresar el número 1 y el número 2, y este número ya tiene un dato, que es 10,8. Si me lo tomara como entero, me debería sumar 10 a lo que yo voy a ingresar. Vamos a suponer, yo ingreso acá 10 y voy a ingresar 20, me va a mostrar 41. Fíjense cómo me redondeó ese número. Ese 10,8 me lo toma como 11. No tiene tanta precisión la suma, pero se puede hacer. ¿Sí? ¿Con esto qué me refiero? Que los tipos de datos que yo ingreso como parámetro tienen que ver con mis necesidades, igual que las funciones. Yo tengo que pensar que toInt32 me tiene que transformar cualquier tipo de dato a int. Entonces me tiene que aceptar como parámetro cualquier tipo de dato. Entonces lo que yo voy a hacer acá es agarrar todo esto y transformarlo en una función. Vamos a programar primero la función. Primero vamos a ver qué es una función y cómo se crea una. En principio hay un tema importante. Fíjense que acá tengo una llave, que esto es una función. Es la función main. Se llama main. Esta función main es la función principal del programa, como ya vimos en las primeras clases. Yo cuando programo una función no la puedo programar dentro del main. Lo tengo que hacer afuera. Primer detalle. Segundo detalle. Tengo que decir si va a retornar datos o si no va a retornar nada. Hay funciones que retornan datos y hay funciones que no retornan nada. Fíjense que esta dice static void. Yo voy a crear una función que no retorne nada. Entonces voy a crear la función static void y le voy a llamar suma. La voy a dejar sin parámetros
porque sería un tema para abordar en la próxima clase. Y lo que voy a hacer, tan simple como esto, voy a agarrar todo esto que tengo aquí y lo voy a poner acá. Fíjense qué simple que dice. Saqué todo ese código y ese código lo puse acá. Este lo voy a eliminar porque no tiene sentido. Y lo que voy a hacer acá es ingresar dos números, sumarle esta variable de tipo default, lo mismo que acabo de hacer acá, y mostrar el dato por pantalla. Ahora, si yo ejecuto esto, no me debería mostrar nada. ¿Por qué? Porque las funciones tienen dos cosas. Primero, fíjense acá, que dice 0 referencias. Y les voy a mostrar otra cosa. 0 referencias quiere decir que nunca fue llamada en ningún lado. Yo a las funciones las tengo que llamar. Acá, por ejemplo, yo llamé a la función readline para que se ejecute. Acá la llamé a la función. Estas son las llamadas a la función. Yo no sé qué código tiene metido acá adentro, pero sí sé que yo las tuve que llamar y me funcionaron. Entonces yo acá debería llamar a la función, ¿sí?, dentro de mi main, que es la función principal del programa. ¿Y cómo la voy a llamar? La voy a llamar por su nombre. ¿Cuál es su nombre? Suma. Fíjense que main tiene un color más, si se quiere, más fuerte, y este tiene un color más suave. ¿Por qué? Porque todavía no la llamé. Entonces lo que voy a hacer acá es poner suma. Y como no tiene paréntesis, voy a abrir llave y cerrar llave. Mejor dicho, abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Fíjense que abro llave, cierro llave. Y acá, paréntesis, paréntesis. Acá estoy llamando a la función. ¿Sí? Mi main me queda ahora chiquitito, ya no tengo tantas instrucciones, tantas líneas, porque todas esas líneas quedaron acá. Y fíjense otra cosa, que ahora tanto suma como main dicen una referencia porque fue llamado acá. Y acá suma se ve un poquito mejor. ¿Sí? Se ve igual que como se veía main. No se ve apagado, sino se ve fuerte el color. ¿Sí? Son detalles de Visual Studio. Ahora, si yo ejecuto, me debería mostrar el mismo resultado que vimos anteriormente. Ingreso un número, vamos a ingresar 10, vamos a ingresar, si quieren, no sé, 60. Y acá me va a mostrar 81. ¿Sí? La suma es 81 porque es 60 más 10, 70, más 10,8, que en realidad lo toma como 11, redondea ese número y me pone 11, entonces me suma uno más. Si yo acá obviamente cambiara este resultado y pusiera seguramente 10,5, no me debería tomar ese dato y me debería sumar como un número entero. Pero vamos a probar. 10 más 50. Y fíjense que ya ahí me lo redondea para abajo si se quiere. Detalles que ustedes irán observando en la aplicación a medida que vayan probando sus aplicaciones. Así que esto sería la primera introducción a un método. Lo último que les quiero comentar acerca de este asunto es esta palabra static. Como yo estoy trabajando, digamos, en la clase program, necesito declarar mis métodos estáticos. ¿Por qué? Porque dentro de static void main, digamos, no se pueden llamar otros métodos que no sean estáticos. ¿Por qué? Porque el main es un método estático. Después, más adelante, vamos a abordar el tema de métodos estáticos. Pero por el momento me parece que está bien simplemente mencionar esto. Digo con que si yo pongo acá, si alguno viene por ahí de programar en C y hago esto, fíjense que acá me va a dar un error. ¿Sí? Se requiere una referencia de objeto para el campo método o propiedad program.suma no estáticos. ¿Sí? O sea, voy a tener este error si no pongo esa palabrita. Bueno, me parece que con todo esto es suficiente. Ahora lo que tendrían que hacer ustedes es empezar a ingresar diferentes tipos de datos e ir probando, ir programando diferentes métodos. En la clase que viene ya vamos a abordar de lleno el tema parámetros y el tema métodos y el tema retornos. Bueno, hasta acá llegamos. Les recuerdo de suscribirse al canal, den like si lo creen conveniente, compartan este curso que es totalmente gratuito para los que les interesa programación, porque vamos a seguir avanzando no solamente sobre el tipo de modo consola, sino también vamos a avanzar sobre formularios, base de datos y un montón de cosas. La idea es trabajar todo este año con este curso. Nos vemos en la próxima clase. Saludos a todos y hasta la próxima.